A raíz de la crisis social, la violencia, los disturbios y el miedo, el comercio chileno vive sus peores momentos. Se espera una contracción económica para octubre y el gobierno ha rebajado las perspectivas de crecimiento anual del 3% al 2.2%. Si la crisis va para largo, como dicen algunos analistas, ¿podrá la economía más sólida de la región sobrevivir a este impacto? Lo analizamos. Alberto Fernández, presidente electo de Argentina, hoy de visita en México, busca profundizar los lazos económicos con China. Una apuesta arriesgada para algunos y conveniente para otros, considerando el nivel de endeudamiento, la falta de dólares en el país. ¿Cuáles son los pros y los contras de una relación comercial con China? Lo discutimos. Elizabeth Warren, la senadora demócrata y aspirante presidencial, propone un seguro de salud universal. Dice que la clase media no pagará impuestos adicionales, pero que los más ricos y las corporaciones tendrán que hacerlo. ¿Es viable la propuesta de la senadora? Lo conversamos. Varias compañías invierten una fortuna en su intento de desbancar al rey del contenido por internet, Netflix. Ahora, ¿está Netflix preparado, listo para todo lo que se avecina? Véalo en la primera parte de la serie La Guerra del Streaming, aquí en CNN Dinero. Y desde el centro de producción de CNN en la Ciudad del Sol, Miami, Florida, comienza el único programa que vive la economía. Esto es CNN Dinero. Bienvenidas, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Gusto de saludarles. Bienvenidos a CNN Dinero. Les saluda José Manuel Rodríguez esta noche por Xavier Serviá. Si les parece, comenzamos. A raíz de la crisis social, la violencia, los disturbios y el miedo, el comercio chileno vive sus peores momentos. Se espera una contracción económica para octubre y el gobierno ha rebajado las perspectivas de crecimiento anual del 3% a un 2.2%. Si la crisis va para largo, ¿podrá la economía más sólida de la región sobrevivir? Lo analizamos. Vamos de inmediato con David Sekiguchi, Principal en QFR Capital Management LP. Nos acompaña desde la ciudad de Nueva York. David, gusto de saludarte. Gracias por estar en el programa. Se veía venir. El crecimiento en octubre será negativo y las perspectivas de crecimiento para este año de un 3% han caído a un 2.2%. Muchos analistas creen que estas marchas y protestas, varias de las cuales, hay que decirlo, terminan en violencia, van a durar bastante tiempo. ¿Es esperable que debido a la crisis social de la economía chilena enfrente un impacto a largo plazo? ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. El impacto a largo plazo de alguna manera es lo que ha causado esto, ¿no? Porque Chile ha sido el país de Latinoamérica tal vez más exitoso en las últimas décadas, pero con un crecimiento muy alto que se desaceleró en los últimos años. Y esto es lo que llevó a tensiones cada vez más crecientes. De corto plazo seguramente va a haber números muy malos. La gran pregunta es, de largo plazo, ¿Chile va a seguir volviendo a esta mediocridad tal vez que hemos visto en varios países de la región o va a volver a lo que fue por más de 2 décadas con un crecimiento muy pujante y una distribución que había mejorado muchísimo en el país? Bueno, ciertamente que en los primeros años de vuelta a la democracia, en 1990, hubo un crecimiento bastante alto. Es verdad, el crecimiento se estancó probablemente a partir del segundo gobierno de Bachelet, porque el primer gobierno de Piñera creció a un 5.4% en promedio en todo su gobierno. Ahora bien, la imagen del país que tanto costó construir se va a empañar por estas situaciones, y no hablo de algunas protestas pacíficas, hablo del nivel de violencia y de barbarie que se registró al comienzo de este proceso. ¿Ha sido impactada la imagen país y esto podría a la vez tener un impacto directo en la inversión extranjera? Yo diría menos me preocupa la imagen del país y la inversión extranjera directa, en el sentido que Chile ha tenido mucho ahorro e inversión fondeado localmente. Chile se ha convertido en un país con mucha riqueza y a mí me preocupa más que la imagen es
este concepto un poco elusivo que es la legitimidad en un modelo que había tenido Chile con apoyo de distintos sectores que, como tú bien dijiste, de los 90 hasta el 2015 había conseguido unos resultados impresionantes, en particular beneficiando a los grupos de menos recursos, cuyo ingreso se había quintuplicado de 1990 al 2015. Esto se debió muchísimo más al crecimiento que a medidas de redistribución per se. Si vemos las proporciones son casi 10-1, cuánto se explica por crecimiento y cuánto se explica por medidas de distribución. Estos números en dos trabajos al menos muy interesantes que hizo Rodrigo Valdés, que fue ministro de Economía precisamente de Chile, no alguien de derecha que está cantándolo al crecimiento solamente. Exacto, buen punto. Una pequeña anécdota. El presidente Lagos fue a visitar una de las viviendas populares que construyó en su gobierno y le reclamaron que por qué no había pensado en tener estacionamientos. Entonces le preguntó a esa persona y le dijo, ¿usted creía que 20 años después iba a tener auto? No, yo tampoco, dijo Lagos. Obviamente que hay un tema de que nadie pensó en un crecimiento tan acelerado y que se necesitaba más redistribución. Ahora bien, el diálogo político que ha propuesto el gobierno a la oposición y que no ha avanzado demasiado, ¿podría ser precisamente la solución para alcanzar un pacto social? No sé cuál es la fórmula, la verdad, y de alguna manera se necesita esto porque da la impresión que es cada vez más difícil llegar a consensos operativos para pasar medidas que generen crecimiento, que benefician a la gente. En democracias lo que se ve es que grupos que en elecciones tienen una cantidad de votos bastante baja consiguen por manifestaciones más o menos importantes casi un poder de veto sobre políticas. Entonces, ¿cómo enhebrar esta aguja de no solo la democracia representativa, el Congreso, sino eludir estos poderes de veto, hace el policy making cada vez más y más difícil, no solo en Chile, en el mundo? Ahora, ciertamente que la Concertación, nueva mayoría, la oposición democrática, gobernó 24 años después del año 1990. Son parte del problema, digamos, y deberían ser parte también de la solución. ¿Una nueva constitución podría ser una fuente para solucionar los problemas que aquejan el país? Me parece que es algo simbólico sobre una carta magna que, concebida en el régimen de Pinochet, ha tenido reparos. ¿Pero cree usted que una nueva constitución puede ser un aporte contundente? Me quedan poquitos segundos. Puede tener cosas positivas y negativas. Lo que hay que resolver es cómo llegar a consensuar, y esto realmente se ve complicado, y por eso el crecimiento de Chile en los próximos años se ve con desafíos muy importantes. Muy importante, ciertamente. Gracias a David Sekiguchi, principal en QFR Capital Management LP, nos acompañaba desde Nueva York. Y cuando regresemos a CNN Dinero, Alberto Fernández, presidente electo de Argentina, busca profundizar los lazos económicos con China. Una apuesta arriesgada para algunos y ciertamente conveniente para otros, considerando el nivel de endeudamiento y también la falta de dólares en el país. ¿Cuáles son los pros y los contras de una relación comercial con China? Lo discutimos con Luis Ignacio Argüero, profesor investigador de la Universidad de El Salvador. Nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina, al volver a CNN Dinero. Alberto Fernández, presidente electo de Argentina, busca profundizar precisamente los lazos económicos con China. Una apuesta arriesgada para algunos y conveniente ciertamente para otros, considerando el nivel de endeudamiento y la falta de dólares en el país. ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras de una relación comercial con China tan fluida? Lo vamos a discutir. Y para ello hemos invitado a Luis Ignacio Argüero, profesor investigador de la Universidad de El Salvador, nos acompaña desde Buenos Aires. Luis Ignacio, gusto de saludarte, gracias por estar en el programa. El empresario Eduardo Eurnequian le recomendó a Fernández estar más cerca de Estados Unidos que de China. Macri expresó varios reparos en su vía a los acuerdos que Cristina Fernández firmó con la República Popular. Acercarse a China con la actual deuda puede representar una solución, pero ¿cuáles serían, a tu juicio, los peligros?
Bueno, en principio no podríamos decir que acercarnos a China va a generar una solución al problema que tiene Argentina. El problema que tiene Argentina es interno propio, es esta falta de divisas que viene en parte por el gran déficit fiscal que tiene el país. La realidad es que hoy la relación con China de Argentina no es mala, por todo lo contrario, han habido varias inversiones chinas en Argentina, sobre todo en el sector energético, de transporte. Hay automotrices chinas que venden aquí sus autos. Sin embargo, pensar en un mundo alejado de China sería prácticamente no muy inteligente para el próximo gobierno. Dentro de este contexto, obviamente la Argentina necesita divisas extranjeras y China es uno de los grandes poseedores de esas divisas, con lo cual puede entrar a jugar la geopolítica en Argentina para ver cómo puede China de alguna manera ampliar su influencia en Argentina y en Sudamérica. Hay que decirlo, Diego Gellar ha sido un buen embajador en China en términos de que ha generado una relación cercana entre el macrismo y la República Popular, ¿no? Que se esperaba no fuese tan buena por el acercamiento de Macri a Estados Unidos. Ahora bien, los ex cancilleres Jorge Tayana y el ex embajador Jorge Argüello proponen una relación estratégica integral con China. Esto implica cooperación económica en infraestructura, agricultura, minería, energía y hasta financiamiento directo en moneda extranjera. Mi pregunta, ¿el financiamiento desde China es endosar la misma deuda a otro acreedor o tiene una ventaja adicional? Bueno, en principio, una parte importante de la deuda argentina es con acreedores privados, ¿no? Y Argentina tiene que salir a renegociar esa deuda porque varios creemos que es muy difícil de pagarla y esta renegociación va a ser un trabajo muy arduo. La ventaja que tiene China es que uno habla directamente con el gobierno, quien es quien dirige de alguna manera este envío de fondos, y eso puede generar algún tipo de política que escape a la política de mercado que guiaría esta renegociación con los mercados privados, y Argentina podría obtener algún tipo de ventaja. Sin embargo, es un número tan grande el que necesita Argentina que veo improbable que el problema sea resuelto con plata fresca que venga desde China. Sí se puede dar un incremento en las relaciones que podría llevar a una mayor inversión de China en el país. Ahora el año 2020 se viene complicadísimo para el gobierno de Fernández. Argentina tiene vencimientos de deuda del orden del 10% del PBI, creo que son alrededor de 22.000 millones de dólares. Es un dineral. Ahora, ¿cuál será la moneda de cambio que Argentina va a usar en el supuesto que se firme un acuerdo integral? Porque China suele, digámoslo, acercarse a los gobiernos que suelen tener serios problemas económicos, ¿no? Venezuela, Brasil, etcétera, donde se han forjado relaciones importantes. ¿Cuál será la moneda de cambio? Obviamente estamos hablando aquí de los recursos naturales que tiene Argentina, principalmente podríamos hablar del petróleo. Argentina tiene una de las mayores reservas del shale, de petróleo de esquisto y de gas, con lo cual esa podría ser una moneda de cambio. Sin embargo, tenemos que decir también que hay una gran actividad privada de varias empresas de otros países y que Argentina es un recurso estratégico y no importa demasiado quién la saque mientras se saque ese recurso que está debajo de la tierra. Con lo cual, las empresas chinas podrían ser uno más dentro de los diversos actores que están en este sector. Vamos a ver cómo evoluciona el tema y qué sectores pretende ampliarse China. El tema de infraestructura es muy importante. Argentina tiene una infraestructura que es mediocre, que se ha avanzado durante este gobierno de Macri. Sin embargo, falta mucho por hacer y para eso se necesita financiamiento, porque el pago de esta infraestructura es a largo plazo y China es quien puede proveer estos recursos para mejorar la infraestructura argentina. Ciertamente, veremos cuál va a ser esa moneda de cambio en su momento cuando se frague un acuerdo. Lo cierto es que Xi Jinping le mandó una carta muy conceptuosa a Alberto Fernández para felicitarle y antes de esta segunda vuelta hubo de esta primera vuelta, de esta elección general, estoy confundiendo con las PASO, hubo, digamos, diálogos muy interesantes con China. Veremos en qué va a terminar esto. Gracias a Luis Ignacio Arguero, profesor investigador de la Universidad de El Salvador, nos acompañaba desde Buenos Aires, Argentina. Y cuando regresemos a CNN Dinero.
Elizabeth Warren, la senadora demócrata y aspirante presidencial, propone un seguro de salud universal. Dice que la clase media no pagará impuestos adicionales, pero que los más ricos y las corporaciones tendrán que hacerlo. ¿Es viable la propuesta de la senadora o no? Lo vamos a conversar. Y para ello hemos invitado a Jesús Fernández Villaverde, profesor de Economía de la Universidad de Pensilvania. Nos acompaña desde Filadelfia al volver a CNN Dinero. Elizabeth Warren, la senadora demócrata y aspirante presidencial, propone un seguro de salud universal. Dice que la clase media no pagará impuestos adicionales, pero que los más ricos y las corporaciones tendrán que hacerlo. ¿Es viable la propuesta de la senadora o no? Lo vamos a conversar. Y para ello hemos invitado a Jesús Fernández Villaverde, profesor de Economía de la Universidad de Pensilvania. Nos acompaña desde Filadelfia. Profesor, gracias por estar en el programa. ¿Es viable o no el programa de salud de Warren? ¿Es correcto, como ella plantea, que no lo va a financiar ni la clase media, sino que lo van a financiar los ricos y las corporaciones? Con los números que he encontrado en su página web, en los documentos que ha colgado en su página web, no. Hay una fábula que leen mucho los niños en España, que es el cuento de la lechera. Y bueno, es la historia de una niña que empieza en su cabeza a pensar cómo va a vender la leche, y con la leche va a comprar huevos, y con los huevos va a tener gallinas, y con las gallinas va a poder comprar una vaca. Y la verdad es que leyendo las cuentas de Elizabeth Warren es lo primero que me vino a la cabeza. Es increíblemente optimista en reducir los costes del nuevo programa e increíblemente optimista en el tipo de recaudación de impuestos. Recaudarlos. Claro, entonces reduce los costes e incrementa la recaudación y le salen las cuentas, pero la verdad es que yo no me las creo. Sí, porque las fuentes de financiamiento, digamos, provienen de varias fuentes, ¿no? Aumentos a Wall Street, a los ricos, hay un fondo de cooperación extranjera que también propone cortar, propone una reforma migratoria que ni siquiera sabe si tiene los votos para financiar 1.800 millones de dólares. Sí, es un plan complejo por las diferentes fuentes que tiene y uno no sabe si ella podrá poner de acuerdo a todas esas fuentes o aprobar todos esos impuestos. Ahora, este plan eventualmente podría coronarla o demonizarla, dependiendo del cristal con que se mira. ¿Cómo impactaría este plan, en la eventualidad de que se llegase a concretar y que llegase a la Casa Blanca, a los demás sectores de la economía que son necesarios justamente para mantener el crecimiento, un crecimiento dinámico y también un buen funcionamiento de la economía? Afectaría negativamente al sector financiero y a algunas de las grandes corporaciones. Esto sería negativo. Lo que creo que mucha gente obvia y se les olvida es el efecto que tendría tan radical sobre la innovación médica. El motivo por el que Canadá y otros países en Europa son capaces de dar sanidad más barato a sus ciudadanos es porque de alguna manera son gorrones de la free riders en inglés, de la innovación tecnológica que se realiza en el sector médico americano. Y buena parte de las reducciones de gastos que Elizabeth Warren propone precisamente se llevarían por delante esa innovación tecnológica en el sector sanitario, con lo cual nos encontraríamos más que nada con muchos menos avances en nuevas medicinas, nuevos tratamientos oncológicos, etc. Y no creo que la campaña de Elizabeth Warren sea consciente de los costes que tendría muy importantes en el largo plazo para la innovación tecnológica en el sector sanitario. En momentos donde la tecnología despunta y este país tiene precisamente todos los elementos, los recursos humanos y económicos para precisamente fraguar esa inversión que usted describe. Las ideas siempre pueden funcionar o sonar bien, más que funcionar, sonar bien, pero una senadora sin experiencia en la administración pública y tampoco sin experiencia en el manejo económico, ¿podría eventualmente implementar estos cambios estructurales? A mí me parece muy difícil. Si algo aprendimos de la reforma sanitaria de Obama es que incluso una reforma sanitaria mucho más modesta y mucho más concreta en sus ambiciones fue prácticamente imposible de sacar adelante y al final pues se sacó con un voto de un senador de Massachusetts en el último momento.
pretender que uno va a poder reorganizar el sector sanitario entero de Estados Unidos, pretender que uno va a cambiar todo el sistema de impuestos, pretender que uno además va a cambiar todo el sistema de inmigración, pretender, por ejemplo, como dice la campaña, que van a obtener muchísima recaudación de reducir el fraude fiscal, todo a la vez. Es como intentar tener 18 bolas en el aire al mismo tiempo y que no se te caiga ninguna. Si fuera Franklin Delano Roosevelt o Lyndon B. Johnson, quizás, pero los dos eran grandes operadores políticos que tenían décadas y décadas de experiencia antes de llegar a la posición. Una senadora de Massachusetts me parece que va a tener un problema muy grande en conseguir que esto pase en el Congreso. Entonces, al final me parece que no va a ocurrir, aunque saliese como presidente. Lo cierto, no sé si considera conmigo, pues ya me quedan muy pocos segundos, es que este país, Estados Unidos, necesita, digamos, una mejor salud pública, justamente pensando en aquellas personas que no pueden pagarlas y se endeudan. Por lo tanto, obviamente que hay parte de la población que está esperando cambios tan estructurales como este, no lo sabemos. Jesús Fernández Villaverde, profesor de Economía de la Universidad de Pennsylvania, gracias por estar con nosotros en CNN Dinero. Y cuando regresemos a CNN Dinero, ¿qué está haciendo el sector financiero en América Latina para mitigar los efectos del cambio climático? Lo discutimos. Para ello hemos invitado a Gabriel Goldschmidt, director para Latinoamérica y el Caribe de la International Finance Corporation, una rama del Banco Mundial. Nos acompaña desde Miami al regresar aquí a CNN Dinero. ¿Qué está haciendo el sector financiero en América Latina para mitigar los efectos del cambio climático? Lo discutimos. Vamos de inmediato con Gabriel Goldschmidt, director para América Latina y el Caribe de la International Finance Corporation, una rama del Banco Mundial. Nos acompaña desde la ciudad de Miami. Gabriel, ¿por qué es importante que el sector financiero adhiera a una oferta verde? Puede parecer, digamos, una pregunta fácil, pero sería bueno que para nuestra audiencia diversa en América Latina nos explicaras este concepto. Es muy importante porque el tiempo para actuar es ahora. Y entonces imaginemos que estamos en un vehículo donde estamos todos allí, el motor es el sector financiero y la posibilidad de dar líneas de financiamiento verde para ayudar con el cambio climático es el biocombustible. Entonces la necesidad de actuar ahora y de dar medios para que la economía pueda avanzar de forma sostenible es absolutamente indispensable y es un rol que puede jugar el sistema bancario en América Latina. Además, considerando un par de factores que la ONU a través de su Agenda 2030, digamos, está promoviendo estos cambios aquí y ahora a partir desde hoy hasta el año 2030, cuando deben concretarse. Y por otro lado, obviamente existen los protocolos, los acuerdos que se han logrado en París sobre cambio climático, que son exigentes y ningún sector de la sociedad debe estar al margen o ajeno a esto. Ahora, ¿qué están haciendo bien Brasil, Colombia y México para liderar el ranking de finanzas sostenibles en la región? Cuéntanos. Una serie de acciones. Brasil, Colombia y México efectivamente están liderando respecto de otros países una serie de elementos. El primero, emisiones importantes de lo que se llaman bonos verdes, porque son títulos que ayudan a financiar proyectos sostenibles. Una regulación que ayuda a la banca y al sistema financiero a enfocarse en eso, y la voluntad de los bancos de encontrar soluciones para los clientes que tienen esas necesidades. En esos aspectos, estos tres países están liderando a la región. Ahora bien, cuéntanos, en Latinoamérica solo la mitad de los bancos tienen una oferta verde. En su mayoría son créditos, pero también hay captación, seguros e incluso productos no financieros. ¿Qué pasos adicionales tiene que dar América Latina o los bancos o el sector financiero de América Latina para ir concretando medidas sustanciales que promuevan este cambio?
Es importante decir que el tema de la finanza verde o de la finanza sostenible es nuevo para América Latina y es nuevo para muchos jugadores en el mundo. Lo que los bancos tienen que hacer, y están plenamente dispuestos a hacerlo, es primero entender la oportunidad, crear las capacidades dentro de los bancos para dar estas líneas y acercarse a sus clientes para identificar juntos de qué forma se pueden hacer estos negocios sostenibles, crear buenos empleos y de esa forma ayudar a las economías de América Latina a encontrar estas oportunidades y estas posibilidades sostenibles. Entiendo que en el informe solamente se midió a 12 países, no estuvo medida toda la región en el informe que nos hiciste llegar. Ahora bien, ¿cuáles son los países de esa lista que están más al debe, que tienen que hacer muchos más esfuerzos? ¿Podrías mencionar algunos de ellos? Diferentes países de la región están en lugares diferentes. Por eso yo decía, las finanzas verdes son nuevas para todos. Hoy toda la región está empeñada en poder avanzar en este sentido. Y como sucede en otras, algunos países tienen la delantera. Pero lo que creo que es importante, y hay un evento en estos días en esta parte del país que muestra la vocación del sector bancario latinoamericano de aprender y de evolucionar, aunque haya algunos países que por tamaño o por regulación estén un poco adelante de los otros. ¿Podrías mencionar a los países que están en esa línea más baja de la tabla, los que están un poquito más al debe? Yo prefiero comentar la dirección de camino, la dirección en la que están avanzando. Y por eso es que insisto en que todos los países de la región, las asociaciones bancarias de América Latina, de cada país, están todas en ese empeño de encontrarle el cómo se puede hacer. El informe que compartimos es un informe que hoy tiene 2 años. En esos 2 años han habido avances importantes. No hay prácticamente país de la región que de una forma o de otra esté empeñada en encontrar soluciones por el lado del sector financiero para sus clientes que los ayuden con agricultura sostenible, con mejoras en eficiencia energética, con construcción sostenible y desde ya un ámbito que nos es muy familiar, que es el de la energía renovable, de fuente solar o de fuente eólica, de fuente de viento. Ciertamente las llamadas energías limpias. Gracias a Gabriel Goldschmidt, director para Latinoamérica y el Caribe de la International Finance Corporation, una rama del Banco Mundial, nos acompañaba desde nuestros estudios aquí, en la ciudad de Miami. Estas son otras breves económicas de CNN Dinero. China aprobó un medicamento a base de algas para el tratamiento del Alzheimer. Después de 17 años en que saliera al mercado una opción para esta enfermedad, la agencia de salud local le dio el visto bueno al llamado oligomanate, que funcionaría para pacientes que están en un estado moderado de la enfermedad. Sin embargo, su venta aún está controlada. Puede utilizarse en ensayos clínicos, pero se retirará de inmediato si se llegara a presentar algún problema de seguridad. Un año se adelantó Bank of America en su ofrecimiento de pagar a $20 la hora de trabajo. La institución financiera había prometido a sus 208,000 empleados de Estados Unidos que incrementaría el salario para 2021. Sin embargo, este lunes anunciaron que esta nueva tarifa empezaría a ser efectiva el primer trimestre del año próximo. Argumentan que quieren compartir con los trabajadores la bonanza por la que atraviesan. Ya Citigroup y JP Morgan Chase habían anunciado aumentos en meses anteriores. Apple anunció que destinará $2,000 millones para contribuir a la solución de la crisis de vivienda en California, que se ha incrementado en los últimos años, en parte debido al rápido surgimiento de empresas de tecnología. En este estado hay cerca de 7,000 personas sin hogar y la oferta de viviendas accesibles se ha reducido. El plan de Apple incluye un fondo de inversión para viviendas a bajo precio, asistencia hipotecaria para compradores primerizos, un desarrollo de construcción y un fondo para poblaciones vulnerables de San Francisco. Steve Easterbrook, quien era el presidente ejecutivo de McDonald's, fue obligado a separarse de su cargo luego de conocerse que había tenido una relación consensuada con una persona de la cadena de comida rápida.
Easterbrook dijo que sabía que había violado la política de la empresa y consideró que había cometido un error. Será reemplazado por Chris Kempczynski, que llevaba las riendas de McDonald's Estados Unidos. Estas fueron otras breves económicas de CNN Dinero. Y cuando regresemos a CNN Dinero, varias compañías invierten una fortuna en su intento de desbancar al rey del contenido por Internet, Netflix. Ahora, ¿está listo Netflix para lo que se avecina? Véalo en la primera parte de la serie La Guerra del Streaming, aquí en CNN Dinero Clicks. Ya está con nosotros Camilo Egaña con un adelanto de lo que tendrá en su programa en tan solo instantes. Creo que vas a hablar de un personaje muy popular en Estados Unidos y Centroamérica, Walter Mercado, ¿no? Así es, vamos a tratar a ver si lo conseguimos, de presentar el otro Walter, el Walter que está más allá de las capas, de los manierismos, de las lentejuelas, la persona y no el personaje. Y será el pretexto para, de la mano de Jorge Dávila, preguntarnos por qué más de 2000 años después la gente sigue creyendo en ese invento de los babilonios que es el horóscopo. Así que la mesa está servida. La mesa está servida y vamos a estar muy pendientes a tu programa. Un abrazo, Camilo. Hasta pronto. Un abrazo. ¿Quién gana hoy? Ferrari. ¿Por qué razón? Sus ventas superan los $1.000 millones. ¿Qué es lo que pasa? Ferrari ha reportado un aumento de 9% en sus ventas, superando los $1.000 millones al cambio actual. Fue gracias a las fuertes ventas de los modelos Portofino y 812 Superfast. El fabricante de automóviles también aumentó sus expectativas de ingreso para el año 2019. Además, Ferrari busca capitalizar su marca y planea lanzar nuevas colecciones de ropa y accesorios, ofertas de entretenimiento y productos y servicios de lujo para clientes. El fabricante también espera que la nueva iniciativa de esta marca represente alrededor del 10% de la rentabilidad del grupo en los próximos 7 a 10 años. ¿Cómo ha reaccionado el mercado? Las acciones de Ferrari aumentaron un 5.3%. Y porque sus ventas y su nueva iniciativa y estrategia le gustaron al mercado, Ferrari se lleva hoy la medalla de oro de CNN Dinero. Veamos quién pierde. Under Armour. ¿Por qué? Su acción se desploma. ¿Qué es lo que pasa? Under Armour, esta empresa de ropa deportiva y casual de los Estados Unidos, reportó su tercer trimestre con una caída del 1% en sus ventas, impactadas por una disminución del 4% en sus ventas en Estados Unidos, su mercado más importante, con el 70% de sus ventas totales. A eso se suma que la compañía anunció el domingo que enfrenta investigaciones del Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos sobre si la compañía cambió las ventas de un trimestre a otro para que la empresa pareciese más saludable. ¿Qué ha dicho la compañía? Comenzó a responder a solicitudes de documentos relacionados con sus prácticas contables en julio del año 2017 y cree firmemente que sus prácticas fueron apropiadas. Como reaccionó el mercado, las acciones de Under Armour cayeron más del 19% durante el día. Y porque está bajo presión para aumentar sus ventas mientras está siendo investigada, Under Armour se lleva hoy la medalla de cartón de CNN Dinero. ¿Sabes cuál es el talón de Aquiles de Netflix? Bueno, está preparada para todo lo que se viene con la llegada de Disney Plus, HBO Max,
Apple TV Plus y una feroz competencia en la distribución de contenidos por Internet. Mi compañero Miguel Ángel Antoñanzas nos cuenta más. En la primera parte de la serie especial y exclusiva de CNN Dinero, la guerra del streaming, aquí en nuestra división de CNN Dinero Clicks. Están invirtiendo miles de millones de dólares en distribuir contenido por Internet. Es la guerra del streaming, una lucha entre las grandes corporaciones estadounidenses de la industria audiovisual, de comunicaciones y tecnológica para hacerse con el mayor número de suscriptores. Durante los últimos años, la plataforma Netflix ha reinado sin apenas competencia, pero eso va a cambiar. Se avecina una lucha feroz en plataformas de vídeo a la carta. En noviembre, Disney, la creadora de los taquillazos más rentables de los últimos años, lanza su nuevo servicio de streaming en Estados Unidos. Y también hace lo mismo Apple, con su Apple TV Plus. En 2020, Warner Media, empresa matriz de CNN y HBO, lanzará el suyo, HBO Max. Y plataformas como Hulu y Amazon Prime Video siguen generando productos originales cada vez más competitivos. La aparición de nuevas plataformas significa que este método de consumir contenido cada vez se está ampliando más. Si va a ser una guerra como tal, la verdad es que está por verse, porque hay compañías como Apple y Amazon que su verdadero objetivo no es el contenido como tal, sino por el caso de Apple es la venta de computadoras, de teléfonos, y en el caso de Amazon es su sistema de Prime Video, que es para la venta de todos los otros productos. Pero lo que sí se está convirtiendo es más opciones para el consumidor acerca de cómo disfrutar de contenido que anteriormente lo consumía por televisión. Netflix es la proveedora de contenidos audiovisuales más grande del mundo, con un mercado de 151 millones de suscriptores en 190 países. Su catálogo es gigantesco: películas, documentales, series y espectáculos comprados o con licencia de otras empresas, pero también de producción propia. Según Macrotrends, su valor bursátil en septiembre de 2019 es de más de 128.000 millones de dólares. Desde 2013, Netflix entendió que debería depender menos de catálogos ajenos y hacerse con su propia biblioteca. Desde entonces no solo ha producido películas y series en Estados Unidos como House of Cards o Stranger Things, sino que se ha abierto al mercado internacional, produciendo series en el extranjero tan exitosas como La Casa de Papel de España y otras más arriesgadas como la producción colombiana Frontera Verde. Netflix es tan poderosa que se atreve con producciones tan caras que grandes estudios de Hollywood han rechazado. Es el caso de The Irishman, la película más cara del director Martin Scorsese y cuyo presupuesto podría rondar los 140 millones de dólares. Pero Netflix encara otros retos. El primero, mantener el ritmo en nuevas suscripciones. En 2019 tuvo una espectacular subida de 9,6 millones en el primer trimestre, pero en el segundo se desplomó a los 2,7 millones de nuevos suscriptores. El aumento de suscripción casi anual tenía poca resistencia. Ahora va a haber otros productos de competencias que van a tener precios. Y si el consumidor tiene que tomar una decisión basada en precios, ya hay más de una opción. Aunque Netflix tiene diferentes precios en cada país, actualmente el servicio básico en Estados Unidos cuesta $8.99 y el más caro $15.99. Netflix además va a perder títulos muy llamativos, por ejemplo la lucrativa serie Friends o la franquicia de Los Vengadores que ahora sus dueños, Warner Media y Disney, necesitan para sus propias plataformas. La compañía hasta ahora adquiría los derechos de contenido sin una competencia significativa, pero ahora hay más compradores potenciales y por lo tanto estas adquisiciones les saldrán más caras y eso va a recortar sus ganancias. Estas serán algunas de las primeras batallas que tendrá que lidiar en esta guerra del streaming. Miguel Ángel Antoñanzas, CNN, Atlanta. Una guerra que ya ha comenzado a librarse ciertamente. Vamos a ver cómo va a reaccionar Netflix y cómo van a competir estas empresas que no invierten la misma cantidad de Netflix. Netflix invierte más o menos unos 14.000 millones de dólares y estas compañías en su conjunto llegan a esa cantidad. La serie, por supuesto, continúa toda la semana. Muy buen trabajo de nuestro compañero Miguel Ángel Antoñanzas. De esta forma llegamos al final de CNN Dinero. Nos vemos en una nueva edición y ya lo saben, CNN Dinero, donde la prosperidad está a tu alcance.
Buenas noches.